Buenas, se estará haciendo una pequeña presentación del caso estudio número 3, programación de PLCs a través del lenguaje de programación Ladder Logic. La idea es implementar este esquema o diagrama, implementarlo en el programa OpenPLC. Eh, de momento este es el programa y la idea es hacer la presentación en base a la simulación del mismo. En este se tiene un contacto X1, que en mi caso sería el botón físico para activar el Arduino. Después se tiene un contacto cerrado que está seteado a M1, que sería una variable en memoria para guardar el estado del botón presionado, digamos, en este caso. Luego esta variable sería guardada un coil o una bobina para que luego pase a la segunda fase, donde en el contacto, mientras el botón esté presionado o se encuentre en estado de presionado, va a mantener la luz encendida de la bobina. En este caso, en base a esto, se basa en que se tiene un botón tipo switch o de latching que se mantiene en estado presionado físicamente. Voy a proceder a la simulación del mismo. Entonces, en este caso, si yo vengo y presiono el botón como tal, transmitiría o le daría energía a la variable M1, la cual se guarda en la bobina y por ende llega hasta el LED en la protoboard. Como se ve aquí, funciona y lo que pasa es que está enviando una señal intermitente, por así decirlo. Y todo esto se basa en que nuevamente se tiene un botón tipo switch o latching. Eh, en mi caso, cuando lo pasé a la parte de hardware, al Arduino y a la protoboard, yo no cuento con un botón de este tipo, por lo cual se decidió cambiar un poco la programación del ladder para probar una funcionalidad en que en mi caso estaría usando dos botones. X1, el ya conocido, que en mi caso X1 sería el primer botón a presionar para mantener encendida la bobina, y después X2 sería mi segundo botón para cortar ese flujo de energía hacia la bobina o el LED. Es básicamente la misma idea. La idea es intentar simular un botón tipo switch o latch que básicamente se mantiene físicamente presionado en ese momento. Entonces el cambio en teoría es esto que se muestra aquí en la primera parte, donde yo tengo un contacto cerrado que en este caso él está en 0 o en off. Entonces al estar en 0 o en off, que es mi segundo botón, yo vengo y bueno, de momento permite el flujo de energía. Al yo venir y presionar X1, mantiene el flujo de energía normal, y se va a mantener así hasta que yo venga y presione el segundo botón, que en este caso o en la vida real con un botón tipo switch básicamente sería bajar la palanca, ¿verdad? Entonces esto, al ser un contacto cerrado, estaba en 1, entonces vengo y corto todo el consumo de energía y la bobina se apaga. Ese es el cambio que realicé para poder realizarlo en la protoboard usando dos botones. Como se mencionó, no contaba en ese momento con un botón tipo switch o de latching. Entonces esa es la simulación. Enseguida voy a presentar un video para mostrar como la implementación que se hizo en el Arduino y la protoboard
de este diagrama. Entonces, con base a la documentación que se encuentra en el sitio web de OpenPLC, se acomodaron o se setearon valores para los inputs digitales y el input de salida. Entonces, con base a esto, tengo que el input de 2 y el 3, que son los que yo estoy usando para el botón 1 y para el botón 2, empieza en IX 0.0, que sería el equivalente a 2, y IX 0.1, que sería el equivalente a mi segundo botón. Esos son como los donde va a ir conectada el contacto hacia el Arduino. Y después, por último, estoy usando el output número 13, que en este caso sería QX 0.3, para la bobina, que es como el output que espera el Arduino. Entonces, la conexión como tal del Arduino a la protoboard es la siguiente. Aquí solo estoy mostrando un pulsador o un botón, porque en teoría se supone que es un botón de switch el que uno debería tener, pero en mi caso es simplemente una copia de esta parte de acá que estoy remarcando con otro botón. Es la misma idea. Entonces, pues habla un poco la simulación. Se conecta a un lado, los botones van en pares. Entonces, un lado de esto se conecta a tierra. En mi caso, o este caso, se usa una resistencia de 10K. Y el otro lado va conectado al lado positivo o al 5 voltios. En el mismo lado de la resistencia va o de tierra, va la conexión del botón como tal, el input, hacia el número 2. Y después tenemos el lado de del LED, la parte o la patita pequeña, en este caso sería esta. El cátodo va siempre conectado hacia tierra, y en este caso se usa una resistencia de 220. Y el ánodo, que es la parte positiva, va con salida hacia el output digital número 13. Después la tierra va conectado hacia la tierra del ground del Arduino, y los 5 voltios va al lado positivo del Arduino. Entonces, en el caso de que fuese realmente un botón de switch, uno lo deja presionado y el LED se encendería, digamos, en este caso. Y en mi caso lo que me estaba pasando es que al yo soltar el botón, el LED se me apagaba. Entonces, por eso me vi como en la necesidad de intentar simular eso usando dos botones, que es básicamente tener un botón a la par y conectar a tierra, y igual, nada más que enviando la señal desde otra. En mi caso se usó en el pin número 3. Entonces, con lo que respecta al video o ya la implementación en el hardware, esta sería. Entonces tenemos igual, como ya se mencionó, se tiene la resistencia de 10K a una de los pines del pulsador, que en ese caso sería porque tengo conectado la protoboard activa solo ese cuarto de la derecha abajo con energía. Después el lado positivo, que va los 5 voltios, y después a cada uno de los botones, el 2 y el 3. En mi caso, el de encendido sería el de la derecha, y el de la izquierda es el de apagado, que sería el contacto normalmente cerrado. Después se tiene la LED, igual va hacia el pin número 13 y la resistencia a tierra. Y después, para energizar la protoboard, el lado positivo
que es el cable verde a los 5 voltios del Arduino, y el cable amarillo va a tierra, que al negativo de ese lado de la protoboard. Y ese, ahorita se presiona el botón, entonces en ese caso sería como tener el switch en on, y este se va a mantener ahí hasta que obviamente uno decida bajarlo. Entonces esa es más o menos la simulación que se hizo. Este es el otro video en el que tenía como la primera implementación. Entonces se mantiene ahí hasta que yo lo suelte. Entonces eso no era como lo ideal. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.